Listo. Bueno, habíamos estado en, sería bueno que pudieran tener, si tienen para apuntar, y sus Biblias de papel o ahí para que estemos revisando varios versos y algunos me ayuden a leer. Se había estado revisando Mateo capítulo 7, verso 7. Vamos a leerlo el 7 y el 8 como para poner otra vez ese fundamento en el que habíamos quedado. Mateo verso 7, capítulo 7, 7 y 8. Dice, pedid y os será dado, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo el que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Entonces, en el primer encuentro que tuvimos, nos profundizamos mucho en la parte A. ¿Recuerdan? Que es pedid y os será dado. Y ahí nos quedamos un poco en cómo esto es tan importante desarrollarlo de forma correcta, de cómo el tema de aprender a orar de forma correcta también, que estuvimos revisando también el verso de primera de Juan 5:14, que es, y esta es la confianza que tenía que ver con la parresía, ¿recuerdan? Que tenemos ante Él. Que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Espérenme que me perdí. Sí, Él nos escucha. Él nos escucha. Entonces, hablábamos de eso, ¿verdad? De la importancia de aprender a pedir conforme a su voluntad y que tiene que ver con un proceso de aprender a oír, ¿sí? De aprender a oír y alinearnos. Entonces, hoy vamos a ver esa segunda parte que es buscad y hallaréis, que sería como la parte B. ¿Qué pasa ahí, no? Y es muy importante que no vayamos a separar, como que, porque mientras leía otra vez este verso, es como un compuesto, ¿sí? Esas tres cosas que pasan ahí, una depende de la otra y están como en un orden específico. Entonces, si yo no hago la primera, la segunda no me va a resultar y la tercera sí que menos. ¿Listo? Entonces es muy importante que veamos esto como un todo. Si bien lo estamos separando, pero es solamente para ver de forma profunda qué significa, pero no para separar como que una es una, otra es otra y otra es otra. No. Las tres son consecuentes y el orden aún es muy importante, ¿sí? Digamos, yo no puedo pretender que en este caso yo busque y halle si primero no pedí, ¿sí? No se puede. Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta lo pasado. Los que de pronto no hayan revisado la enseñanza, importante, nos escriben y les enviamos el link para que por favor puedan ponerse como al día y así tener fundamentos en orden que nos permitan como avanzar en el tema. Entonces, recordemos, pedid y os será dado. Era la primera. Ahora estamos con buscad y hallaréis. Entonces, esta palabra buscad es seteo, ¿se dice? Seteo. Ahí me perdono un poquito con el griego y el hebreo que como que no sé tanto cómo se el griego, miren nomás. No, como que la pronunciación no me dan esas clases de lenguaje en mi universidad. Y la segunda es hallaréis, que es heurisco. Entonces, el primero, buscad, seteo, dice que está en presente, es activo y el segundo es un futuro también activo. Entonces, algo importante es que ese activo es que yo tengo que realizarlo, ¿sí? Si bien en el pasado, y voy a volver un poquito, que creo que de pronto ustedes lo escribieron o están en las diapositivas, cuando dice pedid era aiteo y también era un activo, es decir, yo tengo que hacerlo, es un presente activo. Pero ya la segunda, que es y os será dado, que es como la respuesta, tiene que, se dice didomi,
Dídomi. Bueno, ahí estoy ya dándole. Dídomi. Y es futuro pasivo, es decir, es algo que yo recibo. Cuando es pasivo es algo que me llega a mí. ¿Listo? Porque hice la acción primera. Pero en este caso es muy interesante porque cuando dice que busco, que es seteo, yo lo busco, pero también la acción depende de mí. El hallar también depende de mí. ¿Sí? No es algo como que, como la otra, como que yo hago algo y me responden. No, en este caso yo debo buscar, pero aún el hallar es mi parte también. ¿Sí? Entonces es muy importante, si bien es un futuro, hallaréis, pero aún ese futuro, el que vaya a suceder, me implica a mí 100% en la acción. ¿Listo? Ya les voy a explicar un poquito más a fondo. Entonces, eh, quisiera que estuve buscando un poquito sobre esta palabra y algo que podíamos como invirtiendo un poquito el orden es que si yo no hallo es porque no busqué, ¿sí? Entonces, ay, ¿por qué será que yo no encuentro esto? Pues porque no lo buscaste, fácil. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, muchas veces empezamos a entrar en frustración de que no encontramos algo, pero creo que es porque no se está produciendo de forma correcta o yo estoy haciendo algo mal, ¿sí? Ahora, veamos estas tres, si vamos a profundizar dentro de 15 días en la tercera parte, pero ya en estas dos que vamos a estar viendo, miremos con profundidad si cada una de estas las estoy siguiendo al pie de la letra, porque yo diría, si bien salió de la voz del Señor cuando Él nos dice esto, yo creo que es más como una ley en el espíritu que se establece, ¿sí? Entonces, así como la ley de gravedad, que si yo tiro algo para arriba, él me tiene que caer, hay unas leyes en el espíritu que sí o sí suceden. Entonces yo creo que algo que podemos tomar como en nuestro sistema de creencias es que sí o sí esto me tiene que funcionar, ¿sí? Entonces si a mí no me funciona alguna de estas, o es porque la estoy haciendo en desorden o lo estoy haciendo mal, ¿sí? Entonces vamos a ir profundizando. Entonces, estamos en que si yo busco, también debo hallar, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles un poquito de qué significa como tal la palabra seteo, que es buscar, ¿sí? Sobre todo buscar. Me gustó mucho las definiciones que encontré, ya se las voy a leer. La primera es buscar. Una de ellas es adorar, me pareció muy interesante. Otra es, dice tratar, intentar, esforzarse. Si quieren los voy a decir suave para que los puedan escribir, que por ahí vi que estaban escribiendo. Entonces la primera es buscar, la segunda es adorar. Entonces ahora imagínense, ¿no? Cómo ese buscar implica una posición de adoración en mí. No significa que yo busque cantando, ¿no? Ay, me perdió la llave, entonces yo me voy a ir a cantar y buscar las llaves. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver entendiendo que el adorar es vaciarse, ¿verdad? Es ese proceso del sacrificio, que si recordamos la primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es cuando Abraham con su hijo Isaac, que lo sacrifica casi, pues sí, en realidad lo sacrificó en su corazón. Y tiene que ver con eso, en cómo el buscar implica un sacrificio, ¿sí? Entonces, si en esa búsqueda que estamos acá, exactamente en esta palabra, no se produce un sacrificio, algo que yo me esté muriendo, no estoy buscando del todo. ¿Listo? Entonces, está adorar, está esforzarse, que me gusta también, intentar, y este intentar es muy práctico. ¿Por qué? Porque muchas veces esa segunda parte, y ahí voy a ir uniendo con la primera, si bien ese pedid y se os dará tiene que ver con el yo saber orar, no con el yo saber cuál es la voluntad de Dios, pero digamos que listo, yo ya hice la primera parte, entré en un tiempo donde el Señor derramó la voluntad, su voluntad en mi corazón y yo ya sé, pero resulta que ya hay una segunda parte, listo, yo ya sé qué debo hacer, pero resulta que en esa parte, en la segunda parte, implica que yo intente algo. Y ahí es donde a veces nos quedamos varados,
¿sí? Porque a veces el intentar algo o muchas veces la voluntad de Dios trae ese intentar de espacios o cosas nuevas que nos dan un poco de temor, ¿verdad? Y ahí es donde no se alcanza a producir lo completo. Entonces ya recibimos, ya sabemos, pero cuando se trata del esforzarme, que es como esa segunda parte del darme en algo, del intentar, ahí se nos fundió el motor. Entonces por eso muchas veces no vamos a ver lo completo de Dios, porque cada una de las partes es tan fundamental para que se produzca todo. Entonces por eso en la intercesión Dios está derramando, una parte es que oímos cuál es su voluntad, pero la segunda parte es qué hago cuando ya escuché y sé lo que debo hacer, ¿sí? Esa es la primera parte, listo, el Señor ya me mostró, ya me vacié, ya comprendí, pero resulta que ya Él me está moviendo a hacer algo y ahí es donde ese buscar que tiene que ver con una acción que yo debo realizar, no Dios, yo. Después de oír, de pedir y que se me dé, cuando hablo de ese se me dé, es como que también venga esa respuesta de Dios. Ya viene la segunda parte que me toca a mí y es ese intentar, es ese adorar, es ese buscar, es ese esforzarse y ahí es donde muchos de nosotros o nos desanimamos o el temor nos gana y ahí es donde la intercesión no es efectiva porque sí o sí en los tiempos de intercesión siempre hay una acción. Ahora, es muy importante que si bien este es un entrenamiento de intercesión, creo que esto no debe convertirse en un espacio de intercesión esporádico, sino que debe convertirse en un estilo de vida. Jesús era un intercesor 24/7. Todo el tiempo él estaba en posición intercesora. Entonces, si bien él tenía sus tiempos, porque cuando vemos los evangelios que resumen un poquito su vida de forma detallada, vemos que él tenía sus espacios en la noche donde él se iba, ¿se acuerdan? Y se iba a orar al Padre. Y si bien yo creo que esa era la parte la primera, ¿no? Pedir, eso era donde él se derramaba para saber cuál era la voluntad de Dios. Y la segunda era cuando él ya entraba en acción y hacía lo que ya había visto al Padre hacer, ¿sí? Entonces, esa segunda parte era fundamental porque si bien él había un momento donde recibía que era lo que el Padre quería, pues si no se produce la segunda, que estamos en esta, del hacer una acción a lo que se recibe, pues nunca hubiese pasado absolutamente nada. Entonces, cuando dice que él no hacía nada que no viera al Padre hacer, está hablando de una acción intercesora constante. Entonces, que este entrenamiento no nos vaya solamente a limitar, digamos, el viernes de intercesión y me pongo pues en estilo modo intercesor, me hundo el botón y no, o sea, la idea es que esto se convierta en un estilo de vida, incluso para los niños, que los niños que de pronto si está Danita por ahí escuchando y que veo a Marianita, ellos desde ahora, desde pequeños, sepan cómo funcionar en Dios, ¿sí? Y así nunca van a cometer tantos errores que lastimosamente nosotros cometimos, de no saber oír, de tomar malas decisiones y de sin duda sufrir consecuencias que muchos de nosotros hasta el día de hoy seguimos pagando por decisiones erróneas que tomamos, porque no nos tomamos el tiempo de oír al Señor, no nos tomamos el tiempo de saber decidir y de accionar, ¿sí? Entonces también otra de las definiciones dice querer, preguntar, pedir, reclamar, importante esa palabra, miren, reclamar, es esa acción violenta, ¿no? No es una acción pasiva de que recibí, no, ese buscar tiene que ver con esa posición de reclamar, de algo que me pertenece. Esperar, deliberar, considerar, investigar. Esa me gustó, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos cortos también en eso, ¿sí? Y la investigación no siempre tiene que ver con yo sentarme a Google, ¿no? Sino con ese deseo de inquirir, ¿sí? De que si yo no sé algo, pues busco la forma de hacérmelo saber, ¿sí? Y muchas veces nuestra acción también es muy pasiva con eso. Es que yo no sé. Y aún hablábamos mucho con Dani de cómo, digamos, la generación ya de nuestros papás o incluso de nuestros abuelos,
si bien no todos, pero digamos, y pongo el ejemplo de mi mamá y de mi papá. Muchas veces con el tema de la tecnología, ve mami, haz una carta en Word, por ejemplo. Ay, no, es que no sé. Y empezaba a llenarse de tanto temor y se cerraba. Y a la final como que ese mismo temor del creer que no sabe, pues anulaba totalmente todo lo que realmente se podía hacer. Entonces hablamos de cómo la generación de nuestros papás y nuestros abuelos eh, se ha cerrado mucho a ese investigar en sentido de esforzarme por algo nuevo, ¿sí? Porque si no sé algo, pues lo aprendo, ¿sí? El abrirse al aprender es muy, muy importante en esta segunda etapa de buscar, ¿sí? Entonces, y creo que el aprender siempre va de la mano con despojarme de lo que yo creo que ya sé, ¿sí? Nunca hay como un límite de conocimiento, si lo podemos llamar así, frente a un tema. De hecho, Pablo nos va a decir, si alguien cree que sabe algo, en realidad no sabe nada. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, el despojarnos siempre de lo que creemos saber nos va a ayudar mucho a que a ese investigar se encarne en mí, porque me va a ayudar a ser una persona que estoy totalmente abierta al inquirir en Dios, en lo que me pasa a diario, en cosas prácticas de la vida, y eso va a generar una cultura que me va a ayudar mucho a ser un buen intercesor. Examinar también, ¿sí? Y ese examinar tiene que ver con una persona observadora, ¿sí? Con ser una persona que se toma el tiempo de ver los pequeños detalles, de examinar, ¿sí? De que muchas veces nos volvemos personas superficiales, y cuando hablo de superficiales no tiene que ver con que nos gusta lo material, no, 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 hablo con que no nos tomamos el tiempo de ser profundos en cosas, ¿sí? Vemos que de pronto nuestros hijos empezaron a hablar raro, y quién sabe, no, no, no. Alguien que examina siempre está mirando qué acción le está hablando algo profundo de algo que está pasando, ¿sí? Que si vemos que alguien nos respondió de una forma diferente, no somos ajenos, sino que examinamos cada cosa de, ay, ¿será que esta persona está viviendo una situación difícil? Y como que estamos todo el tiempo viendo lo profundo de algo y no solamente lo que está a simple vista. Entonces, esa visión de examinar tiene que ver con ese buscar, con que se desarrolle en nosotros una cultura de que no estamos todo el tiempo pues así como buscándole el chucho a la gente, no, sino que siempre estamos muy apercibidos de los pequeños detalles que nos están hablando una realidad que realmente está sucediendo. Esta me gusta mucho. También otro de los significados es desear para obtener. Y muchas veces ese buscar tiene que ver con aprender a manejar nuestros deseos. ¿Por qué? Porque sabemos que algo que nos va a producir una acción de parte de nosotros, como les decía ahora, esa acción activa, va a ser el que yo estoy deseando hacerlo. Y muchas veces para producir ese deseo tengo que esforzarme. Porque si vamos a ser muy sinceros, hay cosas que recibimos del Señor y no deseamos hacerlo. No vamos a decir, yo todo lo que Dios me muestra lo deseo hacer. Estamos en el proceso de llegar a que eso suceda, pero en este momento hay cosas que Dios nos muestra que uno, uy, Señor, ¿en serio? Pero ahí es donde vale esforzarse, ese buscar, para que ya a través de ese esfuerzo se produzca ese deseo y ese deseo me lleve a obtenerlo, ¿sí? Entonces, sin duda, nuestra pelea con los deseos es una pelea constante. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a gobernar mis deseos e incluso a ser una persona que sabe, como cambiar los deseos, ¿sí? Que si antes no lo deseaba, llego a tal punto que puedo hacer que eso cambie y ya lo desee. Porque he entrado en un proceso del esforzarme, ¿sí? A eso. Entonces, muchas veces nos dejamos influenciar mucho por lo que es, no lo deseo y ya. Bueno, pues como no lo deseo, pues no, 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 si no lo deseo, pero yo ya lo recibí en la primera parte de pedir y se os dará, yo tengo que esforzarme a que eso ya que se convierta en mí en un deseo que me va a llevar a obtenerlo. Y por eso vamos a ver que, y quiero poner, el mejor intercesor es Cristo, ¿sí?
Y él siempre decía, amo hacer tu voluntad me ha agradado, ¿verdad? Y tiene que ver con eso. Él aprendió a desear tanto hacer la voluntad de Dios que eso le permitía a él accionar de una forma distinta, ¿sí? Accionar de forma inmediata también a lo que recibía del Padre. Entonces que seamos personas intercesoras que saben tener gobierno sobre sus deseos. Eso es muy importante en cada uno de nosotros. Listo. Em, Hay un verso que es con toda se utiliza la misma palabra que les acabo de como de desmenuzar con cada uno de sus significados y está en Mateo 6:33. Entonces, si de pronto no sé si Cami esté por ahí disponible, si nos puede ayudar a leerlo en la textual. Si puedes, me confirmas, si no, Betty, por favor. Creo que no ¿Lo está. leo, Daniela? Sí, porfa. Bueno, tengo las Américas en este Listo. momento. Está bien. Bueno, dice así, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Listo. Ese buscad es el mismo que acabamos de desmenuzar, ese seteo, ¿no? Entonces, si bien creo que nosotros hemos leído todo el contexto de este capítulo que tiene que ver con que a veces el hombre se preocupa por qué ha de comer o qué ha de vestir, entonces empieza el Señor a darnos una enseñanza de, bueno, si han visto las aves del campo, que si han visto esto, y bueno, y todo eso, y Él termina sellando esto tan impresionante diciendo, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces es muy impresionante porque ese buscad, a veces que piensa la gente, puedes ir a la iglesia, es estar en todas las reuniones, ¿verdad? Pero no, si vamos a ver realmente cada palabra que significa el buscar, pues vamos a darnos cuenta que tiene que ver con eh, esa acción violenta y no pasiva de inquirir, de desear, de adorar, de esforzarme, de preguntar, de reclamar qué, su reino y su justicia. Entonces muchas veces no estamos en eso, ¿sí? Estamos reclamando, pidiendo, estamos buscando todo en nuestras propias cosas que realmente, según lo que el Señor nos está hablando aquí, eh, no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, eh, creo que ahí también nos podríamos sacar un principio del Señor y es que a veces estamos, o la motivación con la que trabajamos literalmente es incorrecta, porque Él ahí está confrontando mucho el tema de que esto va a ser añadido, ¿sí? Él está hablando de la ropa, de la comida, y Él dice, eso es una añadidura. Entonces, en el momento en que pensamos que eso es algo que nos corresponde a nosotros, ahí ya nos desenfocamos un poquito. Entonces, cuando Él dice, Él acá nos está dando como una instrucción y un orden de las cosas, de cómo un hijo debe comportarse. Y el intercesor está fuera de este mundo. Sí, el intercesor lo primero que debe hacer para ser intercesor es salir de todo lo que este mundo ha enseñado en sus formas de sistema. Entonces, ¿qué está diciendo? Miren, si ustedes se preocupan por estas cosas, les voy a dar cómo es la regla. ¿Cuál es? Busquen el reino y su justicia. Lo demás, yo me encargo. Es añadido, ¿sí? Entonces, de ahí podemos sacar una conclusión. El hecho de que a veces esas cosas no se añadan es porque la primera parte yo no la estoy haciendo bien. Es decir, este versículo, Mateo 6:33, es un versículo compuesto. ¿Qué es algo compuesto? De que la primera depende de la segunda. Como cuando uno le decía, o los papás le decían a uno, mire, si usted acaba sus tareas, puede salir a jugar. Es decir, que si yo no acababa mis tareas, pues no podía salir a jugar. Entonces es igual acá. Dice, si yo busco su reino y su justicia,
pues voy a tener añadidura en todas las cosas de las cuales el Señor está hablando aquí. Entonces, ¿por qué será que no se me añaden? Bueno, pues porque la primera parte no las estamos desarrollando bien. Y es, por eso les decía, y orábamos al principio, el despojarnos de todo lo que hemos aprendido, porque podremos darnos respuestas aquí mismo mientras hablamos. Pero tan raro, ¿por qué si yo estoy en todas las reuniones de la congre, si yo trato de esto y por qué me cuesta esto y lo otro? Pero entonces es porque ese buscad no lo estoy haciendo bien, ¿sí? Si algo a mí no me da en Cristo, de algo que Él habló, si Él es la verdad, si Él es fiel, pues en realidad es porque yo no estoy haciendo bien las cosas para no recibir una respuesta. Es más fácil desconfiar de cómo yo estoy haciendo las cosas de algo que Él dijo, ¿verdad? Porque Él es fiel, Él es verdadero. Entonces, que podamos todos como familias abrirnos a que Él nos enseñe qué es buscar su reino. Y mire que es muy importante porque Él da un orden, ¿sí? Que si dijese, pero buscad su reino y su justicia, listo. Pero mire lo que dicen, pero buscad primero. Entonces muchas veces estamos buscando, pero de quinto lugar, por ejemplo. Pero buscad en quinto lugar su reino y su justicia. No, no dice eso, ¿cierto? Entonces, cada palabra que el Señor nos dice, y cuando hablo de cada palabra, es tanto el pero, como el buscad, como primero, como su, como reino, como justicia, hace que lo completo se pueda ver realizado. Entonces, muchas veces estamos buscando, ¿sí? Empezamos a inquirir porque pues sin duda hay como un esfuerzo, pero resulta que ese esfuerzo no está de primero, sino que es un esfuerzo que yo hago, sí, a lo último. Entonces, es muy importante aprender que un intercesor siempre debe estar buscando primero su reino y su justicia, ¿sí? Y así los afanes de este mundo nunca van a ser algo que ocupe su mente y no esté en lo que deba estar. Por eso a veces es tan complicado, a veces uno entrar, digamos, y que uno, o sea, lastimosamente debemos empezar a dejar de hacerlo, que es como que vamos a alinearnos, ¿no? Y tenemos que poner una cancioncita. ¿Por qué? Porque está tanto en desorden la forma en cómo hacemos las cosas que mantenemos desalineados, ¿sí? Mantenemos como, no, necesito que mi mente y mis pensamientos se alineen al Señor y es algo triste. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera es que nuestra mente constantemente esté donde debe estar, en Él, en sus pensamientos. Y a veces el afán de este mundo, aquí y allá, no nos permite estar en ese orden. Y por eso tenemos que entrar en un proceso de escuchar, de que la cancioncita me baje la ansiedad y todo el tema. E incluso si ustedes leen un poquito más adelante de este verso, dice que, que pues que uno no le puede añadir un codo, que no sé qué, y que cada día tiene su propio afán. Bueno, pero es muy importante porque hay una parte donde dice que ese mañana, que no se preocupen por el mañana, ¿sí? Dice porque ese mañana roba la fe del hoy. Entonces es eso, es cómo debemos aprender y que sea un reto para nosotros que estamos en este entrenamiento a que las cosas de este mundo no tengan lugar en nuestros pensamientos. El afán, la ansiedad y sobre todo en este aspecto, en qué vamos a comer, en qué vamos a... Sí, ¿por qué? Porque vamos a enfocarnos en lo que debemos hacer, que Él nos está diciendo. ¿Qué? Buscad primero, de número uno, su reino y su justicia. Y ahí es donde empezamos a gobernar, ¿sí? Si yo veo que está primero mi trabajo, bueno, te tienes que correr porque el orden no es ese. Primero voy a buscar su reino y su justicia y que el Señor sea revelándoles a cada uno de ustedes como familias qué requiere ese buscar en este tiempo en cada uno de ustedes en eso. También hay otro que es muy lindo y es Colosenses capítulo 3 verso 1 que tiene también esta palabra buscad y que yo por lo menos he estado mucho con este versículo en mi mente todos estos días, porque como les decía, estamos en expansión y se aprieta un poquito. Pero bueno, Él ha vencido el mundo. Bueno, si quieres, Betty, ayúdame, porfi. El 1 y el 2.
Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Listo. Ahí pues nos acaba de sellar un poquito lo que acabamos de compartir, ¿verdad? Entonces está esta palabra que es buscad, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Listo, entonces siempre que vean ese buscad, es ese seteo que tiene que ver con la adoración, con el examinar, con el investigar, con el, ¿sí? Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces yo, por ejemplo, y les comparto, he estado mucho con ese versículo porque a uno a veces empieza a ocuparse de cosas que está acostumbrado, su mente está acostumbrada y su forma de vida a pensar, ay no, ¿cómo va a solucionar esto y cómo va a solucionar esto? Que son cosas de este mundo, ¿verdad? Y viene esa palabra, no, pero tengo que buscar las cosas de arriba y empiezo a pensar, bueno, ¿en qué es lo que Dios espera de mí hoy? Y les comparto algo práctico que yo estaba haciendo, por ejemplo, a veces nosotros queremos mudarnos, ¿sí? Necesitamos mudarnos, como todos ustedes saben, entonces a veces viene como esa presión de, ay, ¿qué vamos a hacer? Y quiere entrar como en mí esa ansiedad de, Dios mío, de querer como controlarlo y tenerlo todo en mi mano, ¿verdad? Tal como yo quiero, que no se me salga ni un pelito, pues. Pero, ¿cuál ha sido como eso que ha estado pastoreando mi alma en este momento? Ha sido este versículo, ¿sí? Buscar las cosas de arriba y de una viene ese pensamiento, ¿qué quieres que esté pensando en este momento de acuerdo a lo que está pasando en las cosas de arriba? ¿Sí? Entonces, en las cosas de abajo puede que mi función sea estresarme porque me tengo que mudar, según las cosas de abajo, las cosas de la tierra. Pero según las cosas de arriba, debería estar, por ejemplo, es un ejemplo, el Señor quiere que digamos, eh, alguien iba a suicidarse, por ejemplo, en la cuadra y necesitaban un intercesor, porque se acuerdan, no sé si Dani de pronto lo leyó, pero cuando el Señor empieza a buscar intercesores, dice, busqué uno que se parara a la brecha y no lo hallé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él desea gobernar con nosotros. Entonces, eh, digamos que el cielo requiere de mi atención para que yo pueda ayudar a alguien que va a hacer algo terrible en el barrio, pero al yo no estar en las cosas de arriba buscándolas, pues el cielo cuenta sin mi ayuda y yo tampoco estoy en lo que debería estar, ¿sí me hago entender? Entonces yo recuerdo que una vez me levanté tarde, a la madrugada no podía dormir y yo me acuerdo que fue algo constante como en una semana y yo decía, ay, ¿por qué no me puedo dormir? Y trataba de quedarme dormida y me quedaba dormida. Pero una vez el Señor me levantó y me dijo, es que yo te estoy despertando, necesito que estés despierta a las 3 de la mañana. Entonces yo me quedé despierta sentada y empezó a venir una impresión de que alguien estaba a punto de suicidarse en ese momento. No sabía el nombre, pero sabía que era un joven a las 3 de la mañana y que él necesitaba que yo intercediera por él para que todos los espíritus que querían a él, pues ayudarle y hablarle a su oído que se suicidara, se callaran. Y me acuerdo que empecé a meterme en oración por esa persona. eh, y pues obviamente espero que esa oración de una u otra manera haya resultado porque no la conocía, pero fue ese impacto en el espíritu de buscar las cosas de arriba, listo, me levanto y me alineo con lo que realmente está pasando. Y muchas veces las cosas de arriba no me van a involucrar ni estos ojitos ni estos oídos. ¿Por qué? Porque las cosas de arriba van mucho más allá de lo que podemos ver o oír físicamente. Entonces es ese inquirir de qué está pasando en el espíritu y cómo empezar a desarrollar eso que sin duda nos va a ayudar mucho a posicionarnos como intercesores efectivos, de que no tienen su mente ocupada en las preocupaciones de este mundo, sino que siempre están buscando, inquiriendo, examinando las cosas de arriba. ¿Listo? Eh, Acá tengo un apunte, dice, muchas de las cosas por las que hemos estado orando requieren de una acción que va a activar que esto sea visible a nuestros ojos. Entonces, no sé si hablaba con las mujeres en estos días y les decía que muchas veces hemos estado orando años por algo
y vemos que no sucede, y muchas veces es porque la acción que Dios espera que hagamos, pues nunca la hemos hecho. Y ahí es donde no se produce realmente por lo que estamos hablando, Señor, que mi hijo se convierta, por ejemplo. Pero resulta que el Señor requiere o me ha mostrado una acción y yo no he sido obediente a esa acción. Y ahí o yo no he, o me he tomado el tiempo de examinar, de investigar, de inquirir en eso que he estado recibiendo. Y ahí es donde el Señor no puede, no porque no quiera, sino porque es toda una ley espiritual que se ha establecido, ¿sí? De cómo Él quiere y cómo se hacen las cosas de forma correcta. Entonces, eh, que esto sea como de examinar a cada uno de nosotros, de, ¿será que no he recibido esto porque hay una acción que me falta hacer? Si yo ya pedí y si ya bajó la voluntad de Dios a mi corazón y si ya he estado en oración y esto, ¿por qué será que no pasa, verdad? Bueno, preguntémonos si es que hay una acción que estaba en pendiente, que es lo que va a activar de que me sea hallado eso que busco. Bueno, alguien que entendió esa acción de buscar, que me gustó mucho, es Daniel, ¿sí? Vamos a leer Daniel capítulo 10. Lo hemos revisado. Entonces, yo se los voy a leer aquí en un momento. Daniel capítulo 10. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces, aquí una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, hombre muy estimado. En una versión me gusta, la textual creo que me gusta, dice hombre muy amado, me gusta mucho como le dice. Entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. ¿Quién no? Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Bueno, y ya, bueno, viene todo el que no había ido porque se le opuso el príncipe de Persia y luego el de Grecia, que ya lo han leído. Si no lo han leído, le invito a que lo puedan leer completo, el capítulo 10. Y ¿qué fue lo que a mí más me impactó? Es que si bien Daniel ya había recibido, esta es la primera, ¿verdad? Dice que él había recibido una visión, que la había comprendido y la había entendido. Listo, ese pedid y se os dará
ya Daniel lo tenía. Pero él no se quedó ahí. Dice que él entra eh, 21 días en esa acción, en ese buscar, para también, para que pasara algo, ¿sí? Para que pasara algo. Y miren la forma en cómo el Señor le responde. Dice, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Entonces, en este versículo 12 es como la encarnación de ese buscar y os hallaréis. Vieron que Daniel no solamente se quedó con lo que había recibido, sino que él entra en ese inquirir profundo, en ese examinar, en ese adorar, que incluso le produce dolor, ¿sí? Porque él estaba ahí, mire que dice que estaba sin fuerza, que estaba ya, pero él, o sea, él, y creo que eso es algo que debemos desarrollar como intercesores. Yo creo que todo lo que estaba recibiendo Daniel, que si bien ya luego lo explica, el intercesor siempre debe encarnarse con lo que recibe. No es ajeno a aquello que está recibiendo. Entonces muchas veces, y hoy hablaba con alguien, muchas veces en el momento en que entramos en la intercesión, van a haber momentos donde va a ser como si fuéramos nosotros mismos lo que se está viendo, lo que se está viviendo, que nos va a generar o dolor o peso o ese estremecerse, porque se encarna con lo que está viendo, con lo que está recibiendo, porque es la forma más efectiva de ser intercesores. Por eso el Señor va a la cruz, porque el intercesor va a la cruz, es decir, toma el lugar de aquello por lo que está intercediendo. Ese es el intercesor. Entonces muchas veces entramos en intercesión, pero estamos fuera de aquello por lo cual estamos intercediendo. Es como que no nos ponemos. El intercesor es el que se pone por, ¿verdad? Pero muchas veces no hacemos eso. Muchas veces entramos en intercesión y estamos en un lugar más de la situación que realmente estaba sucediendo. Y me acuerdo que una vez con mi prima en Bogotá empezamos a interceder por los hijos de los pastores y empezó a venir un llanto y un dolor que yo no les puedo explicar, pero el Señor ahí nos enseñó. Ese día intercedimos como nunca por los hijos de los pastores, clamando específicamente por algunos jóvenes, de que el Señor tuviera misericordia, de que fueran levantados, porque ellos a veces también son muy juzgados y bueno, tienen todo un contexto demasiado difícil. Y entramos a interceder por ellos y vino a las dos un llanto, pero un dolor como si fuéramos ellos mismos. Y fue entender que el intercesor, para interceder de forma efectiva, es porque se pone en el lugar de aquello por lo cual está orando. Y ese era Daniel. Entonces Daniel se encarnó tanto con lo que había recibido que entró ese buscar, ¿no? Ese, no me, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, miren todo lo que produjo Daniel en el mundo espiritual simplemente porque él se propuso a buscar. Entonces ven que la respuesta empezó a venir porque dice desde el primer día que te dispusiste, y ese disponer tiene que ver con ese buscar. Él lo había recibido, pero de que lo reciba a que se disponga a entender lo que recibió son dos cosas diferentes. Es la segunda etapa. Por eso les decía, no vamos a separar la primera y la segunda, porque para recibir lo que necesitamos que esas dos se unan. Entonces Daniel empieza a encarnar ese buscar hasta producir en el mundo espiritual un revolque de guerra, de todo. Y aquí me quiero entrar un poquito a eso que a veces tampoco somos conscientes. Y se los digo porque a mí a veces me cuesta también, y es, creemos que el mundo espiritual es estático, que no es dinámico, que es algo ahí como, si alguno se vio una película que se llama Zootopia, que es infantil, que es una escena que están como en una biblioteca, que es todo así como relento, y a veces pensamos eso, pensamos incluso que cuando oramos nada está pasando, ¿verdad? Que todo es como así súper lento, y no, una verdad y un fundamento que un intercesor debe tener
es que el mundo espiritual es aún una cantidad más dinámico que aún lo que podamos ver. Las frecuencias de movimiento en el mundo espiritual son muchísimo más rápidas que aún en este plano. Entonces, en la respuesta que se produce o toda acción que yo hago, algo empieza a moverse de forma rápida en el mundo espiritual. Entonces, Daniel sabía esto, él sabía que si él entraba a ese buscar, algo se va a producir, ¿sí? Algo él va a hallar. Y esto es un principio. Cada vez que yo busco, esa acción de hallar también empieza a alimentarse. Pero el problema es que ese buscar no lo estamos ejerciendo, no lo estamos realizando. Y ahí es donde muchas cosas no las podemos hallar, porque no nos tomamos ni siquiera el tiempo, sino la disposición de buscar. Entonces, es muy importante entender esto. El mundo espiritual siempre está en movimiento, siempre. Entonces, cada vez que usted entre en intercesión, en oración, tenga esto presente. Por más simple que sea la oración, algo se mueve. Y no sé si Dani lo compartió en algún momento, pero les queremos contar. Una compañera, una amiga de nosotros, nos contó que iban a alquilar una finca con la familia. Y resulta que, bueno, finalmente no la alquilaron porque el señor les contó, el dueño de la finca, que le había alquilado a unos muchachos, ¿verdad? Y que, bueno, los muchachos se van, le entregan la finca y el vecino va y le dice pongámosle Jorge, a don Jorge. Don Jorge, usted ayer estaba sembrando algo o algo porque estaban como haciendo algo en la tierra. Y él dijo, no, yo ni siquiera estaba. Entonces él se fue a buscar y efectivamente vio como una parte de la tierra removida. Entonces él empezó a escarbar, que era lo que había hecho mucha gente, ¿no? Cuando encontró dizque una cabeza de pescado, bueno, brujería, terrible. Un poco de cosas y entonces él se asusta, pero entonces pues obviamente el Señor no sabe intercesión ni nada de eso, pero dice que él empieza a rezar el Padre Nuestro, sí, dice Padre Nuestro que no sé qué, y empieza a rezar el Padre Nuestro. Imagínense que como que 3 días después salen por las noticias que esa gente, o sea, él ve a la gente y era la gente a la que él le había alquilado la finca, notas que lo estaban llevando, era para la cárcel, porque era una banda de narcotraficantes que yo no sé qué. Entonces, miren, o sea, él reza el Padre Nuestro y todo lo que produjo, ¿sí? O sea, produce que eso que ellos habían hecho no tuviera ningún efecto, que me imagino para que no fueran hallados, para que el enemigo también los siga ocultando. Pero no se trata tampoco de que si bien hay que orar correctamente, pero él en esa inocencia produjo un movimiento. Sí, a eso voy. Entonces, si un Padre Nuestro de alguien que no tiene entendimiento produce una respuesta tan impresionante en los cielos y un movimiento tan impresionante, ¿se imaginan cuando un hijo abre sus labios? Y ahí quiero que vayamos un momentico al Salmo 34. Para que vayamos cerrando. Hay varios versos en este salmo que también orábamos con este en el verso 1, pero vamos a leer varios versículos. Está el verso 4, que este buscar tiene que ver con ese mismo que estamos aprendiendo hoy. Verso 4 dice, busqué al Señor. ¿Y qué pasó? Y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Está... un momento. El 15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El 17
Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, ahí vemos la importancia de la justicia, ¿no? Porque dice específicamente a quienes oye, a quienes mira y a quienes está atento. Entonces, muchas veces esos niveles de justicia tienen que empezar a reforzarse en nosotros, porque eso es lo que es como que atrae la atención de Dios, la justicia. Entonces, entre yo más incremente mi justicia, más puedo atraer que el Señor me oiga y me mire, ¿sí? Y sobre todo eso, el producir tal, o sea, ¿por qué tal vez la oración de este señor produjo algo? Porque había justicia en él, porque había sido justo. ¿En qué? No sabemos, pero algo de justicia encontró el Señor en él para que ese clamor que levantó haya sido escuchado, ¿sí? Entonces es tan lindo que podamos entender estas verdades y que podamos siempre recordar que toda oración que levantamos está produciendo algo. El mundo espiritual no es estático ante una voz y no solamente una oración, sino una acción que yo haga, tanto buena como mala. El mundo espiritual está moviéndose todo el tiempo y ahí es donde necesitamos empezar a buscar las cosas de arriba para entender mejor cómo funciona todo. Porque a veces el estar tanto en esta tierra buscando las cosas de abajo, nos perdemos realmente de cómo funciona lo que realmente nos importa, de cuál es el movimiento que se está produciendo. Entonces, creo que es importante que ese buscar se encarne. Si bien vamos a aprender, y creo que hemos estado entrenándonos en el Señor, en aprender a oír para pedir bien, conforme a su voluntad, está lo segundo, el buscar para hallar. Sí, entonces no vamos a ser intercesores pasivos que reciben y reciben y reciben y ven y oyen, sino que el intercesor, hasta esta segunda parte, siempre tiene una acción de acuerdo a lo que Dios está hablando. Y muchas veces son cosas simples de Dios que recibimos mientras estamos barriendo, ¿sí? Los tiempos de intercesión empiezan a volverse tan poderosos porque empiezan a encarnarse tanto con nosotros que ya ni siquiera dependen de un lugar físico. Porque esa es la otra, a veces el enfrascarnos en los límites de este mundo hace que yo tenga mi rincón de intercesión, ¿verdad? Que si bien es muy importante tenerlo, pero llega tanto que ese rincón de intercesión se convierte en un lugar en mi espíritu ya, que lo llevo a todas partes. Ya salgo de que sea un lugar a que se vuelva un lugar en mi espíritu. Y ahí es donde yo a veces estoy recibiendo cosas mientras estoy caminando, mientras estoy haciendo un mercado. Cosas que el Señor está realmente, que son cosas importantes. Entonces, pero ¿qué pasa después de recibir eso? ¿Será que yo hago algo? Entonces, la importancia de que cada cosa que recibamos requiere de una acción mía. Porque, ay, Señor, haz esto, ¿no? O sea, debemos dejar de esperar que esa acción activa la haga Él. Es algo que nos corresponde a nosotros. Y que sin duda vamos a empezar a hallar. Entonces, muchas cosas no son halladas porque yo no estoy produciendo ese buscar, ese seteo que necesitamos. Y va a ser efectivo, ¿por qué? Porque ya sabemos que esa instrucción o esa acción la recibimos porque oímos. No estamos pues haciendo cualquier cosa, no. Por eso les digo, como estamos trabajando en la primera, que es el aprender a pedir y a oír qué es lo que Dios quiere, ahí ya vamos a ser certeros porque vamos a accionar exactamente lo que su voluntad quiere. Pero el punto es que la recibimos y no hay una acción activa de mi parte. Y ya vieron qué es la implicancia de ese buscar.
¿sí? Y para darles la última palabra, que se las compartí en el grupo de la congregación, hay una palabra también que es buscar, que es la palabra bakash, y les voy a leer lo que significa. Dame un momento. Dice, ay, se me perdió, un momento, ya. Dice, bakash significa una raíz primitiva que significa buscar por cualquier método, específicamente en adoración u oración, por implicación. Significa luchar, imagínense, luchar por, que creo que ese era Daniel, ¿no? Él estaba luchando por aquello que había recibido. Pedir, suplicar, desear, preguntar, obtener, hacer inquisición, procurar, pedir, requerir, buscar para. Entonces, ese buscar nunca va a ser algo pasivo, nunca. Dice buscar por cualquier método y dice específicamente por adoración y oración, pero cuando hablamos de adoración ya sabemos qué implica, ¿no? Es por medio de un sacrificio. Entonces, que esto sea un sello, ese buscar sí o sí tiene que producir muerte en nosotros. Nos va a llevar a que sea algo que nos ponemos sobre el altar. Entonces, creo que ahí vamos a poner un fundamento, declaramos que desde los lugares celestiales soltamos estas verdades a los hijos de cómo vamos a levantarnos como intercesores que no solamente escuchan al Padre, sino que hacen lo que el Padre está hablando y buscan de forma violenta accionar aquello que se recibe. Y de esa forma vamos a hallar. Entonces invitarles a que estos principios que hemos aprendido no esperemos aplicarlos en las intercesiones que vamos a tener por el territorio, por la nación, sino en cosas simples de casa que necesitan en este momento eso. Que nos tomemos el tiempo de enseñarle, digamos, a las niñas, bueno, vamos a interceder, ¿verdad? Vamos a interceder por la casa, por algo. Puede ser que las niñas quieren algo, bueno, vamos a interceder por eso, ¿verdad? Eso a veces las va a motivar mucho a que quiero ir al cine. Ah, bueno, vamos a interceder para que el Señor traiga el dinero para el cine, ¿no? Entonces, como buscar formas que ellas puedan encarnar esas verdades va a ayudarles mucho a formar generaciones. Es que estamos formando generaciones. Entonces, darles a ellos estos principios desde chiquitos, ay, no saben cuánto nos vamos a ahorrar. Vamos a estar formando una cultura tan distinta en ellos y van a aprender a ser jóvenes efectivos. Y no solamente jóvenes, sino familias, porque ellas van a ser familias, más adelante van a ser otras familias y de ahí va a crecer un montón de cosas. Entonces, verlas como esas generaciones que están siendo transformadas y renovadas en sus pensamientos y en su forma de ser. Y sin duda, abrirnos a hacer las cosas diferentes, ¿sí? Que los errores que nosotros cometimos, bueno, ya no se cometan más, sino que aprendemos a oír al Señor y después de ese oír nos lanzamos, ¿sí? Nos lanzamos a ese inquirir, a ese investigar. Entonces estén encarnando, si quieren, antes de acostarse hoy, algo que nos ha recomendado mucho el pastor Fernando es siempre después de una enseñanza, antes de dormir, léanla nuevamente para que mientras se duerme, porque en realidad uno se duerme, pero el cuerpo es el que descansa, pero el espíritu sigue estando. El espíritu siga como escribiendo todo eso en nuestros depósitos y que se encarne ese buscar, que se abra nuestro entendimiento de que buscar no es una acción de, ay, sí, allí, ¿no? Sino que mire todo lo que implica ese buscar y todo lo que trae consigo ese hallar. Amén. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta o algo que quiera compartir para que podamos cerrar este tiempo.
Bueno, creo que no. Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres el Señor, eres el Padre, eres nuestro Maestro. Y oramos para que esa sustancia intercesora que está en ti pueda venir en toda su completitud a nosotros para hacer las cosas tal como tú las haces, Señor. Nos despojamos de todo concepto viejo, de lo que aprendimos, que está siendo estorbo para esa sustancia viva que tú quieres depositar en cada uno de nosotros. Oro para que los depósitos de cada uno de nosotros sean abiertos y lo que recibimos hoy no caiga en mala tierra, sino que seamos buena tierra. Que empecemos a formar una cultura que sabe pedir, que sabe buscar. Y que las consecuencias de hacerlo bien las podamos palpar y seamos generaciones efectivas en ti, Señor, que pueden gozar de todas las riquezas de Cristo porque han entendido los principios del reino. Porque tú eres un reino y todo reino tiene principios de gobierno. Así que sean revelados sobre nosotros y que podamos ser entendidos y que esas leyes y esas formas de gobierno que tu reino tiene, a lo que tú nos has dado acceso, empiecen a escribirse en nuestro corazón. Porque no somos de este mundo ni de este reino, sino que hemos sido trasladados al reino de tu amado Hijo. Y somos y pertenecemos a tu reino y a tu gobierno, Señor. Así que te damos gracias, decimos sí y amén a cada una de las cosas que van a abrirse por delante. Y desde ahora vemos intercesores conforme a tu imagen, desde los niños, los jóvenes, los abuelos, los padres. Vamos a ser familias intercesoras, familias que son hijos, porque el hijo es intercesor. Así que se desarrolle esa característica del hijo, no que se desarrolle la intercesión, sino que la sustancia del ser hijo desarrolle esa intercesión que está en él, en cada una de nuestras familias. Bendecimos este tiempo y te damos gracias por enseñarnos, porque todo aquello que tú nos enseñas es porque ya lo habíamos aprendido antes de la fundación del mundo, así que hoy reaprendimos y activamos lo que la mente de Cristo pone en nosotros. Y te damos gracias porque ya sabemos hacerlo. Desde antes de la fundación del mundo tú nos enseñaste, así que reactivamos todo eso que ya sabíamos en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.